¿Quieres aprender a delimitar cuencas en QGIS? Te invito a ver el siguiente video. Los recursos indispensables para este procedimiento serán una hoja cartográfica, el cual pueden importar utilizando el navegador de QGIS. Desplazamos la ubicación respectiva y seleccionando nuestro raster arrastramos y soltamos en la ventana y nos cargará la hoja cartográfica que utilizaremos para delimitar nuestra cuenca. De igual forma, pueden importar la información por medio del administrador de capas. Con esta herramienta podemos añadir la capa raster y dando clic en la siguiente ventana, en conjunto de raster, damos clic en este botón y examinamos nuestra capa para utilizar como soporte en nuestra delimitación. Estas serían las dos formas para añadir información que utilizaremos de base para delimitación. Asimismo, es indispensable contar con una coordenada o un punto del nacimiento para realizar la delimitación de nuestra cuenca. Contando con las herramientas en mención, procedemos a delimitar nuestra cuenca. Como primer paso, debemos importar nuestra coordenada del nacimiento en nuestra hoja cartográfica. Procedemos de la siguiente manera. En un libro Excel tabulamos la información. Para este ejercicio, una coordenada en X, una coordenada en Y procedemos a almacenar en nuestro ordenador. En mi caso tengo una carpeta con el nombre cuencas, donde almacenaré la información con un nombre. Para este ejemplo será nacimiento. Lo guardaré en formato de libro Excel. Guardar. Ahora desde el programa QGIS procedemos a importar la información. En el buscador, por medio de la caja de herramienta de procesos, escribimos lo siguiente: puntos a partir de tabla. Nos aparecerá el resultado: creación de vectores, crear capa de puntos a partir de tabla. Ejecutamos el algoritmo. Nos aparece la siguiente ventana como capa de entrada. Seleccionamos el archivo. En mi caso he creado una carpeta con el nombre cuencas, donde debo identificar el libro Excel, nacimiento, abrir. Inmediatamente me reconoce un campo en X, un campo en Y. Únicamente debemos elegir el sistema de coordenadas. En mi caso es una proyección. Y el archivo de salida procedemos a definir de la siguiente manera. Guardamos en geopaquete. Nos aparece una ventana. Elegimos nuestra carpeta de trabajo. En mi caso la carpeta cuencas. Asignamos un nombre. Guardar. Nos pregunta que le asignemos un nombre a la capa que estamos creando. En este caso será punto nacimiento. Aceptar. Ejecutamos y cerramos la herramienta. Observar que nos ha generado el punto de nacimiento que figura color amarillo. El siguiente paso será delimitar nuestra corriente principal. Para ello empezaremos desde el punto de aforo, el cual consiste en aquel punto donde convergen todas nuestras corrientes. En este caso
toda la red hídrica tiende a desembocar en otro río, por tanto este será nuestro punto de aforo. Iniciamos con la delimitación. Para ello nos vamos en el navegador, nos dirigimos en la ruta donde guardamos el geopaquete. En mi caso será SIG. Localizamos nuestra carpeta de trabajo, en mi caso cuencas. Observar que tengo un geopaquete con el nombre Microcuenca El Puente. Procedemos a dar clic secundario sobre él, no sin antes sobre la carpeta principal cuencas. Presionamos clic secundario, añadimos como favorito. De esta manera no tendremos que buscar la ruta larga cuando trabajemos con esta carpeta. En mi caso procederé a eliminar ya que tengo duplicada la ruta. Clic derecho sobre nuestro geopaquete, elegimos crear nueva capa o tabla. Nos aparece una ventana. En la siguiente ventana elegimos el nombre de la tabla. Y vamos a diferenciar cada entidad delimitada por medio de un campo nombre agregado en la tabla de atributos. Clic en aceptar. Nos ha creado la nueva capa. Observar. Microcuenca El Puente. Desplegamos. Observar la capa punto nacimiento y la capa corrientes. Procedemos a arrastrar en la ventana del espacio de trabajo o simplemente presionamos doble clic sobre la capa. Nos dirigimos a capas. Localizado la capa, procedemos de la siguiente manera. Seleccionamos la capa. En el conjunto de herramientas elegimos el lápiz para conmutar la edición. Procedemos a elegir la siguiente opción que corresponde a añadir línea y comenzamos desde el punto de aforo. En este caso haré una aproximación en la intersección de ambas corrientes y procedemos a seguir la línea en color azul, en mi caso, siguiendo la trayectoria debemos finalizar el trazo en el punto del nacimiento. Para ello procedemos a activar la siguiente herramienta. Clic secundario. Activamos la barra de autoensamblado. En mi caso la tenía habilitada. Es necesario habilitar la barra de autoensamblado. Posteriormente activamos el imán. Elegimos en este apartado que nos encuentre vértice y segmento. En mi caso configurado en 12 píxeles, que es suficiente. Y observar que al buscar el punto me encuentra de forma sencilla como un vértice, dando clic sobre él y de esa manera llego de forma precisa a la coordenada. Clic secundario para finalizar el trazo de la corriente principal.
inmediatamente le asignará un campo de identificación, le asignamos un nombre, en nuestro caso será la corriente principal, clic en aceptar, damos clic derecho sobre la capa, abrimos la tabla de atributos y observar que tenemos un registro. Cerramos y de esta manera delimitamos nuestro cauce principal. El siguiente paso consiste en delimitar la red hídrica que alimenta el cauce principal. Para ello, activamos la edición en nuestra capa corrientes, observar que se encuentra activo y delimitamos aquellas corrientes visibles en nuestra hoja cartográfica. Comenzamos primero con las corrientes que son visibles observar que al llegar al punto nos encuentra los vértices porque tenemos activado la función o la barra de autoensamblado. Esto para hacer preciso la delimitación. Damos clic en el vértice, presionamos clic secundario y acá le asignamos un nombre. Para este ejercicio le dejaré como 1 de acuerdo a la cantidad de corrientes. Buscamos la siguiente corriente y seguimos con el mismo procedimiento. Para ir observando las corrientes delimitadas, procedemos a cambiar el estilo de nuestra capa. Dando doble clic sobre nuestra capa corrientes, nos aparece una ventana. Elegimos la categoría simbología y en el conjunto de opciones elegimos dentro de la categoría favoritos, por ejemplo, una línea simple blue. Aplicamos clic en aceptar y de esta manera podemos continuar delimitando el resto de nuestras corrientes. ¿Qué sucede si encontramos una ramificación a la hora de delimitar? Pues usamos el criterio de la corriente de mayor longitud, esa será la principal. ¿Cómo reconocer los límites de nuestras corrientes? Los puntos más altos son identificados por medio de este tipo de simbología cerrada que consiste en este caso a elevaciones como cerros o puntos más altos. Por tanto, esto divide nuestra red de corrientes o lo que se conoce como parteaguas. Procedemos entonces a delimitar únicamente las que corresponden a nuestra cuenca. Procedemos a delimitar las corrientes no visibles en nuestra hoja cartográfica. En este caso consiste en las efímeras, aquellas que se forman cuando se produce una precipitación. Para ello debemos utilizar o leer las curvas a nivel. En este caso, observar en este apartado que se produce una corriente, el cual reconoceremos de la siguiente manera. Las formaciones que observamos en forma de V serán los zanjones o el punto en donde convergen las corrientes.
y las formaciones que vemos en forma de U o N serán aquellas que dividen el cauce en dos partes iguales, es decir, esta formación que corresponde a una división que divide el cauce en dos partes para cada uno de los lados. En este caso podemos ver otra formación en B, que en este caso será el punto donde la red hídrica tiende a desembocar en caso de una precipitación. Entonces estas serán las lomas que observaremos en forma de N o en forma de U, y observaremos también las formaciones en B, que son aquellas que llevan corriente en caso de precipitación. Conociendo este criterio o la lectura de una hoja cartográfica a partir de curvas a nivel, procedemos a delimitar ese tipo de corrientes. También cabe resaltar que las cotas tienen o vienen identificado con una numeración. Por ejemplo, acá encontramos la cota 1600, normalmente tienen un grosor mayor, y por ejemplo acá encontramos la cota 1700, es decir, hay una diferencia de 100 metros en altitud en estos dos puntos. Procedemos a delimitar de la siguiente manera, con la misma metodología visto para las corrientes que son visibles en nuestra hoja. Y de esta manera continuamos con el procedimiento hasta finalizar nuestra red hídrica. Les recomiendo guardar la información delimitada por medio del siguiente icono para no perder toda nuestra información. Asimismo, si fallamos en la delimitación de alguna corriente, podemos editar por medio de la herramienta siguiente, dando clic en la herramienta de vértices de la capa actual. Por ejemplo, observar en este apartado que la corriente no llega desde la parte superior, que debió empezar en este punto. Con la herramienta de edición de vértice podemos estirar este vértice e indicarle que tiene que llegar en este punto, y en medio de dos vértices nos aparece un signo más, que si damos clic sobre él podemos agregar nuevos vértices para ir delimitando sobre esta entidad, y de esa manera podemos realizar ajustes a nuestra delimitación en caso de cometer algún error. Guardamos, desactivamos la edición. El siguiente paso será delimitar el perímetro de nuestra cuenca. Para este ejercicio es una microcuenca.
Por tanto, procedemos a delimitar creando una capa del tipo polígono. Nos vamos al navegador, elegimos nuestro geopaquete, clic secundario, crear nueva capa o tabla. Elegimos acá el nombre de nuestra capa, será Pol Micro. Le pueden asignar cualquier nombre que tenga relación de preferencia con el área de estudio. La capa será del tipo polígono. Podemos asignarle información a la tabla de atributos. Para este ejercicio no será necesario, ya que será un solo polígono. Clic en aceptar, no sin antes elegimos el sistema de coordenadas. Aceptar. Importamos la capa dando doble clic sobre él. En el apartado capas seleccionamos la información. Observar que inmediatamente se nos ha agregado también de forma automática al crearlo. Voy a eliminar una de ellas para editamos. Y el criterio para delimitar ahora también será siguiendo las formaciones en N o U. Añadir polígono. Empezamos desde el punto de aforo. Como tenemos habilitado la herramienta de autoensamblado, nos encuentra inmediatamente el vértice por medio de un cuadro. Damos clic sobre él y debemos seguir ahora lo contrario a las corrientes. En este caso tenemos que seguir las lomas siguiendo las formaciones, en este caso en U o en forma de N, esto dependiendo de la secuencia. Por ejemplo, acá observamos que se encuentra en forma de N. Acá pasa el río y del siguiente lado observar que en este lado tenemos formaciones en forma de U. Es por ello que les he mencionado formación en forma de N o U, dependiendo la dirección topográfica del área de estudio. Si por alguna razón no tenemos visibilidad de alguna curva a nivel, procedemos a buscar el siguiente. Por ejemplo, seguimos todas las formaciones en forma de N o U. Para este ejercicio, observar que hay un punto alto en este apartado, por tanto damos clic en este punto. Seguimos buscando siempre los puntos altos, que son los que dividen la red hídrica. Acá no tenemos referencia, por tanto procedemos a buscar esta formación en forma de U o N. Seguimos y de esta manera vamos delimitando. Seguimos por acá, buscamos los puntos altos. De encontrarse puntos altos como esto, debemos dividirlo en dos partes iguales, ya que estas formaciones o estos cerros pues tienden a dividir corriente también en dos partes iguales. Pasamos por este punto, luego por este punto, seguimos acá en este punto. Observar nuestra red de corrientes, nos marcan los límites también y seguimos buscando los puntos altos. Recuerden que de cometer algún error podemos editar posteriormente por medio de la herramienta vértices nuestro área de estudio.
y al llegar al final le damos clic secundario y de esta manera estaremos aceptando la delimitación de nuestro polígono. Damos clic derecho sobre nuestra capa, le hacemos un zoom, le damos doble clic a la capa, le cambiamos el estilo o la simbología. En mi caso le colocaré una línea en contorno azul. Clic en aceptar para realizar el ajuste respectivo que les había comentado. Elegimos acá, por ejemplo, la herramienta de vértices para la capa actual y observar que al posicionarnos sobre los vértices del polígono podemos realizar el ajuste respectivo a la delimitación y podemos mover los vértices y ubicarlos donde corresponde. De esta manera podemos realizar entonces los ajustes a nuestra delimitación. Guardamos los cambios, desactivamos la edición y de esta manera hemos delimitado nuestra microcuenca. Delimitamos nuestra red hídrica a partir del cauce principal por medio de una coordenada. Delimitamos por medio de las partes altas, realizamos lecturas de curvas a nivel. Y de esta manera finalizamos con este video. Si les gustó, manita arriba, suscríbanse y nos vemos en la próxima entrega.